Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de noviembre de 2020 y esto es La Contracrónica. El jueves pasado el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Reforma Educativa, más conocida como Ley CELA por el apellido de la ministra que ha impulsado esta ley. Esto es bastante usual, la anterior Ley de Educación se llama de manera informal Ley Wert porque el ministro se apellida Wert. Bien, esta ley ha salido adelante por solo un voto, justito, 177 votos, la mayoría absoluta para pasar una ley orgánica son 176, debieron haber sido 178, pero un diputado se equivocó. Un diputado del bloque gubernamental se equivocó y votó en contra cuando quería votar a favor. Pero vamos, aun votando a favor, hubiera sido por muy poquito, por los pelos, por solo 2 votos. Bien, aparte de este bloque de gobierno, formado por el PSOE y Podemos, votaron a favor del texto Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV, Más País, que es el partidillo este de Íñigo Errejón, Compromís y Nueva Canarias, que es un partido de un solo diputado que vive algo así como franquiciado del PSOE. El resto de partidos o se abstuvieron por las más variadas razones o votaron en contra de la ley. Esta mayoría tan ajustada en la Cámara es un espejo de lo que está sucediendo en la calle, donde se ha topado con una gran contestación popular. Este fin de semana hubo manifestaciones por toda España, en Madrid por supuesto y también en todas las capitales de provincia, por lo menos las principales. Creo que hubo un total de 30 y tantas manifestaciones, muy vistosas por lo demás porque fueron en automóvil. Ahora con esto de la pandemia uno no se puede manifestar por la calle, entonces la gente no sé cuál vaya, la manifestación motorizada. Son, digo vistosas porque claro, la gente saca por las ventanillas las banderas de lo que tenga que ser la bandera y además ocupa mucho espacio en la calle, porque un automóvil pues evidentemente ocupa mucho más que una persona. Bien, no sé cuánto durará esto de las motomanifestaciones, pero vamos, estamos en plenitud ahora mismo. Bien, pues todas estas manifestaciones se convocaron para mostrar su desacuerdo, por lo que cuando llegue a la parte de la aplicación se va a encontrar también con problemas, porque las comunidades autónomas son en España quienes tienen transferidas las competencias, todas las competencias en materia educativa ya desde hace muchos años. La ley incorpora una serie de puntos conflictivos como las titulaciones con suspensos, la exclusión del castellano como lengua vehicular en regiones como Cataluña o el estrangulamiento de los centros concertados. Por de pronto, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que son exactamente 5, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia, ya han anunciado que no aplicarán la ley. Como casi todo lo que sale del magín de este gobierno, la ley bautizada con el apellido de su ministra de Educación, de CELA, de ahí el nombre, CELA con 2 AES al final, y ya se ha quedado con eso y ya no va a haber manera de quitárselo, de la misma manera que el anterior, como ya os he dicho antes, se quedó con el nombre Wert y no ha habido manera de quitárselo. Bien, pues esta es una ley maximalista y abiertamente ideológica, eso por un lado, y por otro es una ley que está concebida en clave temporal, en clave presupuestaria, podríamos decir, en clave de que le aprueben de una maldita vez a Pedro Sánchez los presupuestos, sus socios independentistas y pueda, como os decía la semana pasada, atornillarse al poder durante 2 o 3 años más. Así que esta ley hay que leerla en estas 2 claves. Una clave puramente partidista, ideológica, hemos llegado nosotros y queremos una ley de educación a nuestro gusto, y por otro lado, una ley que nos permita hacer un guiño a nuestros socios o a los que queremos como socios para los presupuestos y tiene que salir cuanto antes y lo más rápido posible porque el tema de los presupuestos ya urge. Bien, tenemos por un lado, en el lado ideológico, digamos, tenemos todos los fantasmas y los complejos del progresismo educativo inserto dentro de la ley. Habida cuenta de que prácticamente todas las leyes educativas en España, por lo menos las de las últimas 2 o 3 décadas, llevan incorporadas ya esos complejos y esos fantasmas del progresismo educativo. Así que esta lo que hace es abundar más en algo que ya existía. Y claro, como todo programa de máximos, pues termina entrando en conflicto en algunos puntos con la legislación vigente. En este caso, y algunos abogados ya lo han denunciado, pues entra en conflicto con la Constitución. Entra en conflicto de una manera un tanto tangencial, pero bueno, el hecho es que se lo van a llevar, según tengo entendido, al Tribunal Constitucional. Pero bueno, no nos adelantemos, vayamos por partes.
Lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos si hacía falta una nueva ley de educación, si era necesaria, porque leyes de educación ha habido unas cuantas. Es decir, ojo, la última fue hace solo 7 años, no es que estamos hablando de que la última fue en 1982 y entonces, pues bueno, han pasado pues 40 años o casi 40 años y hay que ir poniéndola al día. No, en absoluto. Han pasado 7 años desde 2013 cuando se aprobó la última, la ley Wert, esta de la que os hablaba, y bien, era necesario traer una nueva ley de educación. Sí, no hay gobierno que no sienta la tentación de intervenir en la educación y ponerla a su gusto o al gusto de sus propios prejuicios y de su propia ideología. En los periódicos ha aparecido a lo largo de los últimos días, hablaban todos de que era la octava ley de educación desde el año 1980 y yo la verdad es que no lo dudaba en ningún momento hasta que he ido a mirar las leyes de educación que ha habido en los últimos 40 años y no son 8, incluyendo esta, sino 9, así que esta sería la 9ª. Estos son datos del propio Ministerio. Las leyes orgánicas de educación en España, la primera sería la Ley Orgánica 5.980, por el que se regula el Estatuto de Centros Escolares, la segunda, la de 1985, reguladora del derecho de la educación, la tercera de 1990, que viene pues de ordenación general del sistema educativo, las tengo delante. La siguiente sería el 95, que es de la participación y evaluación, tal. La otra ya es del año 2002, de las cualificaciones y de la formación profesional. Otra más de 2002, de la calidad de la educación, muy famosa y bastante contestada fue aquella ley, lo recuerdo. La siguiente sería la del año 2006, de tiempos de Zapatero. Y la última, la de la mejora de la calidad educativa, la Ley Orgánica 8/2013. Como vemos, pues tenemos la última, que es la del año 2020, ya tenemos 9 leyes de educación. Es decir, que de promedio, en 40 años, cada 4 años y medio, se ha ido remodelando el marco legal para ajustarse a los caprichos cambiantes de cada gobierno que ha ido pasando, o casi de cada gobierno. La educación, en principio, si lo miramos así desde fuera, sin estar metidos en el ajo, y yo no estoy metido en el ajo porque no soy profesor ni nada por el estilo, lo veo desde fuera, ni estoy tampoco en edad escolar, así que no es que me pille muy de cerca, pues en principio debería ser un asunto de Estado, por encima de banderías políticas, muy por encima de banderías políticas. Son de estas inversiones que un país hace a futuro, a muy largo plazo. Los críos que estén hoy entrando en el sistema educativo, no sé a qué edad entran, pero 6 años puede ser, sí, es la edad que entré yo, desde luego, 6 o 7 años, bueno, pues no estarán operativos hasta dentro de aproximadamente unos 20 años, así que estamos hablando de algo que empezará a provocar efecto, pues si estamos en 2020, allá por el año 2040. Caray, si esto no es política de Estado, pues no sé qué es lo que debería ser política de Estado. Pero bueno, como una especie de ley no escrita, sucede justo lo contrario. Lo tratan de cualquier manera, menos como una política de Estado. Es de hecho, lo acabamos de ver, la cantidad de leyes, ya os he comentado, además generalmente les ponen unos acrónimos que no hay quien memorice. Tenemos la LOECE, la LODE, la LOCSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE, la LOMCE, en fin, es para volverse loco. Tienes que ser un especialista casi en esto para conocerlas todas. Y cada una de ellas es heredera de la anterior, muchas veces heredera disgusto, porque lo que trata es de corregir lo del anterior, de manera que se va haciendo una especie de zigzag en función de los cambios de gobierno. De hecho, cada cambio de gobierno en España, y esto es una cosa automática, es sinónimo de una nueva ley educativa. Si hay algo que podemos estar seguros es que si cambia un gobierno, no va a ser lo primero que haga, pero si a la vuelta de un par de años va a abrir el melón de la educación, por razones que muchas veces no sabemos muy bien. Unos porque es que los anteriores se pasaron aquí, otros porque los anteriores no llegaron aquí. El hecho es que las nuevas leyes educativas, si han sido unas cuantas, vienen siempre acompañadas de polémica y ocasiona muy a menudo, no sé, malestar y manifestaciones callejeras. Estas que hemos tenido este fin de semana en España, pues son unas más. Yo recuerdo manifestaciones desde que era niño, por el que recuerdo las de la LODE, que era yo un niño, iba yo al colegio todavía. La de la LODE es la de
la del año 1985. Recuerdo haber sido ahí un crío, recuerdo haber visto manifestaciones por Madrid, un gran debate, lo publicaba en los periódicos, salía en televisión. Bien, pues de esto han pasado ya 35 años y seguimos exactamente en las mismas. Bueno, no en las mismas, porque las manifestaciones por aquello de la COVID pues ahora son en automóvil y van pues un coche detrás del otro ocupando toda la calle. Bien, esto evidentemente no creo que dure mucho. El año que viene, si hacen manifestaciones, ya podrán volver a hacerlas a pie. Bien, esta última ley, la del año 2020, no es la excepción. Ha traído también manifestaciones callejeras, ha traído malestar en ciertos sectores educativos y, por supuesto, entre los padres, que suelen ser, por regla general, por la cuenta que les trae, además, a quienes más afecta. Un crío de 7 u 8 años pues no se va a quejar, ni siquiera con 12, pero el padre o la madre pues sí que se quejan de que están destrozando la educación de sus hijos y jugando con ella. Bien, esta ley ya es oficial, ha superado el trámite de las Cortes, todavía no se ha aplicado, como es lógico, pero lo ha superado por un solo voto, como os decía al principio, por 177 frente a todo el resto, porque había abstenciones y votos en contra. Es decir, que aparte de ser maximalista, quizá por ser maximalista ha tenido el apoyo exclusivo del gobierno que está al frente, como casi todas las anteriores las aprobaba el gobierno, y el resto se oponían. Cuando el gobierno tiene mayoría absoluta, pues no hay ningún problema. En esta ocasión, Pedro Sánchez ha tenido que ir pescando diputados por aquí y por allá. De hecho, se armó una tangana tal, genuinamente memorable, os lo aseguro, lo tenéis ahí en YouTube, podéis ir a verla, en el hemiciclo, con los de un lado aplaudiendo y los del otro abucheando, en fin, una cosa bastante lamentable, pero bueno, era algo también, todo hay que decirlo, previsible. La tangana del Congreso era una metáfora, una genuina metáfora de esta ley educativa, que es la enésima, y que desde el principio buscó a partes iguales la confrontación, por un lado, como os decía antes, y el guiño hacia los socios de investidura de Pedro Sánchez, o por lo menos hacia parte de esos socios, los que necesitaba o los que va a necesitar de cara a los presupuestos. Lo primero, lo de la confrontación, lo ha conseguido, a la vista está, de la que se armó en el Congreso y de las manifestaciones. Si esto se aprobó el jueves, pues el domingo estaban convocadas las manifestaciones y supongo que vendrán más. Y lo segundo, no tanto, porque no consiguió reeditar su grupo de investidura completo. Es decir, no consiguió aislar al 100% al Partido Popular y a Vox, que era su idea, sino que varios partidos se han abstenido por razones múltiples. Bien, el texto en cuestión, vamos a bajar un poco ya al detalle, incorpora novedades, como no podía ser de otra manera, algunas especialmente polémicas y que traerán cola no durante los próximos días, ni semanas ni meses, sino me atrevería a decir que durante años. Es decir, los años que se tarde en modificarla y en alumbrar la siguiente reforma, que vendrá. Llegará el siguiente gobierno, cuando llegue, y automáticamente una de las primeras cosas que harán será ponerse a investigar el modo de cambiar esta ley. Le harán de nuevo un nombre larguísimo, que tendrán que compactar en un acrónimo, que al final terminará siendo pues como estos, lo que os he dicho, LOECE, LODE, LOCSE, etcétera, imposible de memorizar. Bien, yendo a la ley en cuestión, a esta que tenemos ahora mismo entre manos, pues lo que vemos, lo primero que nos llama la atención, o por lo menos que me llamó a mí la atención, fue que los niveles de exigencia han ido bajando a lo largo de las últimas décadas y bueno, ya la ley CELA pues no hace más que poner su granito de arena, de manera muy decidida, eso sí, en este descenso hacia la nada. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque a partir de ahora se podrá superar la ESO, que es la enseñanza secundaria obligatoria, con más de 2 suspensos y el bachillerato con un suspenso. Así que se podrá pasar de curso sin necesidad de tener todo aprobado, que era como una de las normas básicas pues esenciales, ¿no? Que podamos, cuando uno no podía terminar la enseñanza general básica hasta que no lo tenía todo aprobado, no digamos ya el bachillerato unificado polivalente, que es como se llamaba, que era el nombre concreto del BUP, que es lo que yo hice. Bien, pues esto ya no va a hacer falta, se podrá tranquilamente pasar de la ESO al bachillerato, aunque tenga más de 2 suspensos. ¿Cómo defienden esto los que lo defienden? Bueno, pues el legislador, al margen de toda la cancamusa que vende con estas cosas, de la equidad y de que hay que dar oportunidad a todos, etc., lo que quiere es apoyar al que suspende y quitarle el estigma del repetidor. Antes, cuando uno
no aprobaba todo, pues tenía que repetir curso. Entonces, eso es lo que quiere hacer. Pero claro, viéndolo de la única manera que se puede mirar, con algo de sentido común, lo único que conseguirá será castigar a los que se esfuerzan, desincentivando de este modo los buenos hábitos. Que el que tiene buenos hábitos en los estudios, pues luego tiene la buena costumbre de desarrollar esos buenos hábitos en la vida, la cultura del esfuerzo, del aplazar los placeres, ¿no? Si estudias hoy y sacas buenas notas, o unas notas razonables, bueno, pues el día de mañana tendrás un aprobado, podrás pasar de curso, etcétera, y todo eso trasladado a la vida normal, una vez has terminado la etapa educativa, pues es bastante bueno. Curiosamente, la ministra, esto lo dijo en una entrevista en Televisión Española el otro día, me llamó mucho la atención, porque decían que lo que pretende es fomentar la excelencia. No sé, yo sinceramente, peculiar idea de excelencia la que tiene Isabel Cela. Otro de los puntos más controvertidos es el estrangulamiento de la educación concertada, que en España es toda una institución. Los conciertos educativos llevan muchos años entre nosotros, pues llevan 35 años, desde 1985. Fueron creados por Felipe González a mediados de los años 80, como os digo, para complementar la red de centros públicos. Esa era la idea. En aquel entonces, pues bien, hay colegios privados, hay colegios públicos, pues vamos a crear una especie de mixto que es un colegio privado en esencia y de gestión privada, pero que firma un concierto con el Estado y el Estado financia parte del colegio. El sistema, después de 35 años, funciona más o menos bien. En algunas regiones, como Madrid o como el País Vasco, aproximadamente la mitad de los alumnos acuden a centros concertados o privados y la otra mitad a centros públicos. Esto, evidentemente, el Estado, ya digo, financia mediante este concierto parte de los gastos de los concertados y el resto pues ya corre a cargo de las familias. De tal manera que le pueden llevar al niño a ese colegio, pagar solo una parte y la otra parte se encarga de financiarla el Estado, bueno, en este caso la comunidad autónoma. Es un sistema que permite, por un lado, a los padres escoger centro, lo cual no está mal, que puedan escoger un centro u otro, pues dentro de los que están más o menos cerca de su domicilio. Y luego para el Estado también es conveniente, porque aligera la factura en educación. La gestión de los colegios concertados o los gestores de los colegios concertados se esfuerzan en gestionar lo mejor posible su propio colegio, porque una parte corre a cargo de ellos mismos y además tienen que cobrar una parte a los padres. No sé cuánto cuesta, pero tienen que cobrar, tienen que pagar, pedirle a los padres que paguen una parte de la educación de su hijo. Bien, esta es una de las razones por las cuales es tan popular, ya digo, en algunos lugares, en Madrid popularísima, me consta que en el País Vasco también, en Navarra también es muy popular, en otras regiones como Andalucía no lo es tanto, pero vamos, donde yo estoy, que es Madrid, es muy común. Encuentra uno colegios concertados por todas partes. De hecho, cuando alguna vez a las elecciones autonómicas, generalmente el Partido Socialista viene con la idea de quitar los conciertos, automáticamente se ponen todos de uñas pensando que les van a quitar pues una de las cosas más importantes para las familias, que es la educación de sus hijos. Pero bueno, entre los partidos de izquierdas no es popular, nunca ha sido popular este sistema de conciertos, a pesar de que lo creó el propio PSOE en el año 1985. Y a pesar, y esto es más llamativo todavía, de que sus líderes, los líderes de los partidos de izquierda, o buena parte de sus líderes, son usuarios de estos centros concertados. Usuarios, en algunos casos, que es que ellos mismos fueron a un colegio concertado y llevan a sus hijos a un colegio concertado, y en otros casos, bueno, por edad no les dio tiempo a ir a un colegio concertado, pero sí han llevado o están llevando a sus hijos a un colegio concertado. Otras veces directamente los llevan al privado, a uno que hay que pagar toda la tarifa completa, que el Estado ni entra ni sale. La propia ministra Isabel Cela envió a sus hijas a un colegio concertado en Lejona, cerquita de Bilbao. Bueno, lo llevaba el otro día un periódico, el ABC creo que era, y era muy gracioso, llevaba un reportaje sobre el colegio en cuestión, y al parecer es un colegio que no solo es concertado, sino para más religioso. Me he apuntado el nombre aquí porque realmente es uno de estos nombres redondos de los colegios. Parece pues sacado casi de la España de los años 50. Se llama Colegio Bienaventurada Virgen María Las Irlandesas. Ese es el nombre oficial. Al parecer, esto de las irlandesas hay unos cuantos más por toda España. Yo la verdad es que educación religiosa no entiendo mucho, pero vamos, ahí es donde estudiaron ya, porque hace tiempo que salieron del colegio, las dos hijas
hijas de Isabel Celaá, de la ministra, vamos, la misma que está legislando para estrangular, no eliminar por completo, pero sí estrangular bastante la educación concertada. Podría haber empezado estrangulándolo por ella misma, no llevando a sus hijas ahí, pero bueno, ya sabéis que esta gente es muy de que hagamos lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Bien, la ley, aparte de esto, de la enseñanza concertada, remete también contra la asignatura de religión, lo cual enlaza directamente con esto de la Bienaventurada Virgen María, Colegio Bienaventurada Virgen María, las irlandesas. Esto al parecer lo fundó una monja irlandesa que vino a España hace muchos años y tiene muy buen nombre este colegio, según parece. Pues supongo yo, si tuviese una hija, lo mismo también la llevaba ahí, porque seguramente no sé si iban a aceptar, claro, teniendo en cuenta los problemas de fe de su padre, pero quizá, oye, si su madre es católica y demás, pues igual me aceptaban a la niña en el colegio de las hijas de Isabel Celaá, quién sabe, debería probarlo, pero claro, eso implica tener a la niña primera, cosa que no tengo. Bien, de cualquier manera, también les ha dado con la educación de religión, esto es de nuevo, estamos en las mismas que siempre, seguirá impartiéndose, que no es una asignatura que guste demasiado. Antiguamente era una María, ahora ya ni siquiera es mucho más que María. Una asignatura María, para los que no seáis españoles, aquí se les llama las asignaturas fáciles. Cuando yo era niño, pues era religión, era dibujo, educación física, eran asignaturas que más o menos, vamos, que tenías que ser muy tonto para no aprobarlas. Bueno, pues la asignatura de religión era eso mismo, era una María, pero vamos, esta se seguirá impartiendo, pero ya ni siquiera se evaluará ni contará contra nada en la nota final del alumno. Vamos, que se convierte en algo parecido pues a una actividad extraescolar, algo así, como estos padres que apuntan a los niños a aprender esgrima y bádminton y cosas así. A ver, no solo estamos hablando de religión católica, que a algunos les veo venir. Claro, es que no puede ser que les obliguen a estudiar religión católica. No, en los colegios españoles también se ofertan, pero desde hace ya muchos años, las asignaturas de religión evangélica, por ejemplo, o incluso de religión islámica. Pero bueno, la parte más polémica de toda esta ley, que por lo menos la que más polvareda ha levantado, es la eliminación del castellano en las aulas catalanas. De hecho, eso supongo que lo habréis leído por ahí, porque es por donde está yendo la mayor parte de la prensa crítica con el gobierno. No se va a producir una eliminación tal, porque eso es, bueno, habría que poner casi policías con un látigo, como la mutagua esta de Arabia Saudí, que al que no cumple con los preceptos le sacude un barazo. Bueno, pues habría que, para eliminar el castellano de las escuelas en España, pues habría que hacer algo así. Pero bueno, lo que sí hace esta ley es consagrar definitivamente la inmersión lingüística. Concretamente en Cataluña, pues la inmersión lingüística en catalán. A ver, esto de la eliminación, como ya digo, no es del todo cierto. El texto reconoce el castellano como lengua oficial del Estado, evidentemente no puede ir contra la propia Constitución, e indica que todos los alumnos deberán alcanzar su dominio pleno, el dominio pleno de la lengua castellana. Bien, esto tenía que ponerlo. Cuando haces una ley, no puedes, ya desde el principio tienes que dejar claro que la ley es acorde a derecho, en este caso, pues que no se da de bofetadas con la Constitución. Y ahora, yo esto de que los alumnos alcancen el dominio pleno del castellano, creo que con o sin inmersión empiezo a dudarlo, no hay más que verlo en las redes sociales, especialmente entre los más jóvenes. Bien, lo que sí elimina esta ley es la capacidad que hasta ahora tenía el Estado para asegurar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano, que al menos la Inspección de Educación podía hacerlo. Es decir, los inspectores educativos del Estado pues podían preocuparse de eso. A partir de ahora ya no podrán entrar en eso, dejando este particular, es decir, la inspección, exclusivamente a las autonomías. Pues lo cual, ¿qué supone? Pues supone de facto que el castellano desaparezca ya completamente de lugares como Cataluña o Baleares, de las escuelas, estoy hablando, donde su presencia se limita desde hace años pues a unas pocas horas semanales. Y no hay mucho más que decir. Esta es la verdad, esta es la situación actual. Supone, en cierto modo, como os decía, dar carta de naturaleza a algo que ya sucedía y que los socios de Sánchez pues tenían las ganas o el capricho de ver negro sobre blanco. Esto evidentemente daría lugar a otro debate, un debate distinto, que sería el de la inmersión forzosa. Ya está. Es decir, se saldría, por supuesto, de la ley Celaá porque la inmersión forzosa existe en España, en ciertas regiones de España, desde hace tiempo. La inmersión forzosa en las lenguas cooficiales.
ya sea el catalán o el gallego o el vasco. Esto se aplica en Cataluña, se aplica en Baleares desde hace años y bueno, se está empezando a implantar, según tengo entendido, también en la Comunidad Valenciana. Bien, al margen de consideraciones legales, de si esto es más o menos constitucional, he estado leyendo sobre este tema y hay expertos constitucionalistas que te dicen que es completamente inconstitucional y otros expertos constitucionalistas que te dicen que no hay ningún problema con la Constitución, así que se queda uno un poco en el limbo. A ver, dejando eso a un lado, la inmersión lingüística no ha conseguido, que era lo que perseguían, que el castellano deje de ser la lengua mayoritaria de los catalanes. Esto no es que lo diga yo, es que es lo que dice, según se extrae directamente de las encuestas que a través del Centro de Estudios de Opinión realiza la propia Generalidad. Así que, en fin, cuando pensaron en esto de la inversión allá por los años 80 no ha terminado funcionando. En la calle, en cualquier ciudad catalana, especialmente en Barcelona, que es la más grande, castellano y catalán conviven pacíficamente y se mezclan continuamente en las conversaciones. De hecho, es muy común entre los barceloneses que hablen con una persona en catalán y con la que tienen a la derecha hablan en castellano, incluso mezclan ambas cosas. Es algo realmente divertido para los que somos monolingües, claro. No sucede lo mismo en la administración o en la escuela, donde impera el estricto monolingüismo. Cualquiera, menos para las multas, eso sí. Creo que la Generalidad te las manda en castellano para que las pagues. Pero quitando eso, cualquier gestión se va a hacer en catalán. Por supuesto, en la escuela cuesta trabajo encontrar una escuela en castellano que sea pública, estoy hablando, en lugares como Cataluña. Bien, pues la nueva ley de educación, como vemos, vendría a apuntalar algo que ya existe, como guiño a los socios independentistas del gobierno, a quienes quiere complacer de cara a los presupuestos. Las cuestiones puramente educativas, aquí como estamos viendo, pintan poco o directamente nada. Se trata de compensar un apoyo parlamentario y claro, no es mucho lo que el gobierno puede ofrecer, porque ya apenas quedan competencias que transferir y lo que realmente ambiciona Esquerra Republicana, que es un referéndum de autodeterminación como el del año 2017, pero legal, claro, que no les cueste la cárcel, vamos, pues eso el gobierno no puede concederlo, porque eso sí es abiertamente inconstitucional. Vamos, como estamos viendo, todo está sujeto a la permanencia de Pedro Sánchez en el gobierno y sobre todo que no se vea obligado de ninguna manera a convocar elecciones. Sí que vendrán más leyes polémicas y todas habrá que leerlas en la misma clave. La receta es siempre la misma: ideología y resistencia. En eso, básicamente, se puede condensar el gobierno de Sánchez desde el primer día. Empezamos la contrarréplica de hoy con una noticia mierder que nos trae Maite. Hola Fernando, te mando una noticia mierder tragicómica, que es la muestra de los estragos del fanatismo feminista actual. Una chica que toma un taxi en Rosario, Argentina, para ir a su casa. El taxista en el trayecto está mandando audios a un familiar, en el que hablan de lo que van a cenar después de su turno, que si pizza con jamón, choripán, etc. La conversación se reproduce a través del altavoz manos libres y la muchacha interpreta cada frase y cada palabra de esa planificación de una cena familiar como un diálogo encriptado en el que planean su secuestro. Pronto toma acción la sugestionada futura víctima del secuestro y se comunica por WhatsApp con un grupo de amigos para que la tengan localizada en caso de que los geos tuvieran que rescatarla. La guinda final es que después cuelga todo esto en las redes sociales, contándolo entre sollozos. Son dignos de ver. Lo mejor de todo es que el señor tiene que ir a fiscalía a declarar y llevar sus audios, donde lo espera la prensa y todo. Se ha formado un revuelo, pobre señor. Os invito a todos a que busquéis los vídeos y escuchéis los audios de la conversación del señor pidiendo la cena, porque de verdad que os vais a reír. Un beso. Pues sí, Maite, es una noticia fantástica, una historia fantástica. Bueno, que demuestra que esta chica, Sofía, se llama, padece una paranoia pero muy avanzada, ¿eh? Lo sorprendente aquí de este caso es que el taxista ya ha tenido que ir en persona al juzgado a demostrar su inocencia. Vamos, que el hombre se tuvo que personar allí y mostrar los audios que había intercambiado con su hijo, para que quedase claro que habían hablado de comprar una pizza, un choripán y no sé qué más. A ver, paranoicos y paranoicas siempre va a haber. Es inevitable. Pero claro, de un tiempo a esta parte, con cosas como la canción esa que se puso tan de moda el año pasado, esa del violador eres tú, pues es que están inculcando miedo a las chicas jóvenes.
como si la calle estuviese llena de violadores esperándolas. Y claro, no es así. No sé las calles en Argentina, pero en España nunca han sido tan seguras como ahora. Se cometen delitos, evidentemente, pero muchos menos que hace 30 o 40 años. Bien, vamos ahora con María Isabel, que es de Guayaquil y que me señala un error que cometí ayer. Mira, estoy escuchando tu contracrónica sobre las elecciones en Estados Unidos, la de hoy, la del 24, y creo que has cometido un error, porque la elección de 1800 no fue contra que las ganó Thomas Jefferson. Él no estuvo contra John Adams, sino contra Aaron Burr. Tengo entendido que fue así. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Pues no, María, las elecciones de 1800 se disputaron entre Thomas Jefferson y John Adams. Adams era de los federalistas. Burr se presentaba como vicepresidente de Jefferson y terminó siendo vicepresidente de Jefferson más que presentarse. Y lo fue además vicepresidente todo el mandato hasta 1805. Un año antes, lo que hizo Burr, antes de salir de la vicepresidencia, fue matar en un duelo a Alexander Hamilton. Sí, de pistola en Nueva York, porque había faltado a su honor, etcétera. El vicepresidente, imaginaos cómo eran las cosas hace 200 años. Para lo que tuvo que intervenir la Cámara de Representantes en aquel año, 1801 concretamente, fue para decidir a quién correspondía ser presidente, a Jefferson o a Burr. Porque en aquel entonces los miembros del colegio electoral emitían 2 votos, uno para presidente y otro para vicepresidente. Jefferson y Burr habían ganado ya las elecciones contra Adams y entonces pues el colegio electoral tenía que decidir cuál de los dos era presidente y empataron. Así que tuvo que deshacer el empate la Cámara de Representantes y lo deshizo a favor de Jefferson. Bien, vamos ahora con Daniel de Barcelona, que trae otra vez el tema de las conspiraciones y la poca probabilidad de que no se descubran. Y ahora estaba escuchando al contraescucha que explicaba las diferencias sobre ser conspiranoico y sobre creer en conspiraciones. Y también escuchaba tu apunte sobre que es muy difícil que las conspiraciones no se acaben sabiendo por la cantidad de gente que involucran. Y decirte que estoy completamente de acuerdo con ese punto. Y no solo porque sí, sino porque las matemáticas, y en concreto la estadística, nos pueden ayudar a entender el por qué las conspiraciones, sobre todo si son grandes, es muy difícil que permanezcan, ¿no? Fíjate, por ejemplo, tengo aquí unos cálculos hechos, si nosotros asignáramos a los miembros de una conspiración una probabilidad de irse de la lengua de 1 entre 1000, lo cual es realmente poco, ¿no? Tendríamos, repito que esto es un modelo con combinatoria, con una estadística básica que cualquier contraescucha de ciencias seguro que conoce y puede reproducir. Bueno, si asignáramos una probabilidad de 1 entre 1000 a que uno de los miembros de la conspiración hablara, para una conspiración de un tamaño de 10 personas, es casi seguro que tendría éxito, ¿de acuerdo? Hay un 99% de probabilidades de éxito. Si subimos a 100 personas, la cosa cambia ya. Ya solo hay un 90,48. Pero si nos vamos a 1000, tenemos un 36,77 de que la conspiración tenga éxito. Siempre entendiendo el éxito de la conspiración, repito, como que nadie hable en ese grupo, nadie se vaya de la lengua. Pero es que si nos vamos a 10.000, ya es prácticamente seguro de que la conspiración fallará. Es un 100%. ¿De acuerdo? Es casi seguro que alguien de esos 10.000 acabará hablando. Si hacemos los mismos cálculos con una probabilidad de 1 entre 10.000, los valores, por supuesto, de probabilidad de fallo suben muchísimo. Y, por ejemplo, pues para 10.000 personas ya estaríamos hablando de un 63,21% de probabilidades de que falle. Es decir, sería más probable que la conspiración falle y se sepa que no que permanezca en secreto. Y luego un último cálculo que tenía hecho que me ha resultado curioso porque es relacionado con el proyecto Apolo del que hablabas. Si, como dijiste tú, 250.000 personas participaran de esa conspiración del proyecto Apolo y supusiéramos que hay una probabilidad entre 1 millón de que cualquiera de esas personas individualmente hable, una entre 1 millón es muy poco, aún así con 250.000 personas en el ajo, estaríamos hablando de que hay un 22% de probabilidad de que la conspiración falle. Es un 22,12% de que alguien en ese grupo de 250.000 personas se vaya de la lengua.
Bueno, y sin más, es una pequeña curiosidad de cómo las matemáticas nos pueden ayudar a contestar pues un tipo de pregunta como por qué las conspiraciones es probable que fallen, sobre todo cuando son suficientemente grandes. Un abrazo para ti y para todos los contraescuchas. Pues muchas gracias, Daniel. Las grandes conspiraciones necesitan mucha gente metida en el ajo, por lo que al final solo consiguen mantenerse y sobrevivir en secreto las que involucran a muy poca gente, lo cual, pues, que no hayas hecho estos cálculos, yo lo agradezco, la verdad, pero vamos, que aplicando un poco de sentido común, más o menos se sabe, si hay 500.000 de personas en el secreto, al final uno, si no unos cuantos más, se termina yendo de la lengua y termina sabiéndolo todo el mundo. Bien, seguimos con Fernando, que nos hace una reflexión sobre las constituciones. Hola, Fernando. Mira, creo que fue ayer lunes, que en la contracrónica comentaste a un contraescucha que decía si debería una democracia admitir un partido político que vaya contra la Constitución del país. Y tú te mostrabas totalmente partidario de que sí, de que un partido que vaya contra la Constitución debe ser admitido en el juego democrático. Sin embargo, yo creo que aquí y yo estoy de acuerdo contigo totalmente, pero hay una cuestión que se suele dejar al margen, y es que la Constitución es la ley de leyes de cualquier país, pero no es toda igual. Hay el principio democrático y el principio de los pilares del Estado de Derecho, en concreto en la Constitución española, están más o menos en los 30 primeros artículos. Y naturalmente, si te cargas eso, te cargas la democracia y te cargas el Estado de Derecho. Entonces, aunque yo estoy de acuerdo en que cómo organizas los poderes del Estado, cuál es la relación entre ellos, cómo organizas las competencias de un Estado descentralizado o si es más o menos descentralizado, es una cuestión que puede organizarse de diversas formas y que, por ejemplo, pues dicen que Vox está contra la Constitución porque no le gustan las autonomías, al menos como están configuradas, pero eso desde luego es totalmente prescindible. Uno puede organizar un Estado al estilo francés o al estilo español y no hay ningún problema, pero otra cosa es que tú te cargues el principio democrático, donde reside la soberanía, pues elecciones periódicas, que te cargues también las libertades que están reconocidas en los artículos primeros de la Constitución. Ahí ya lo que haces es precisamente eliminar la diferencia. Este asunto yo recuerdo por primera vez que fue muy importante en los años primeros de los 90, creo, en Argelia surgió un partido político de cuyo nombre ni me acuerdo, que en su programa político, bueno, era islamista y decía que si ganaba las elecciones ya no habría más elecciones, que no habría más democracia y que se haría un Estado teocrático. Y que todas las libertades y todas estas cosas que para ellos no significaban nada y que las iban a eliminar. Entonces ganó ese partido las elecciones y hubo un golpe de Estado y se declaró ilegal, ¿no? Entonces aquí se produjo un debate, y yo me acuerdo pues que algunos decían que ese partido tenía pleno derecho a hacer lo que estaba en su programa. Y yo en concreto no lo vi así. Yo creo que no se puede dejar que un partido se cargue los fundamentos de lo que es la convivencia posible en un país. Precisamente lo que se cargaba ese partido era la posibilidad de que hubiese ciudadanos que pensasen de otra manera, ¿no? Entonces, que la policía pueda entrar en tu casa cuando quiera, que te puedan detener sin ningún tipo de ley que lo habilite, que te puedan juzgar de la manera que consideren necesario sin un tribunal que respete las leyes. Todas esas cuestiones yo creo que un partido que las contemple en su ideario no debe ser legal. En fin, esa es mi opinión. Te lo dejo por si acaso quieres comentarlo. Un abrazo y gracias por tu programa. Pues mira, ya comentaba el otro día en la contra en directo que el pensamiento no es constitutivo de delito, o al menos no debería serlo. Uno puede pensar, no sé, qué sé yo, que lo ideal sería una monarquía absoluta, como la de Felipe V, y montar un partido político que defienda eso. El problema es que si alguna vez llegase al gobierno no podría llevar a cabo su programa.
Pues algo parecido sucede, no sé, con los republicanos. En España se puede ser republicano. Lo que no se puede es proclamar la república, sin hacer antes, por supuesto, una serie de modificaciones legales, bastante complejas, por cierto, para las que necesitas algo más que ganar las elecciones. Vamos, esto es en definitiva lo que les pasó a los independentistas catalanes hace 3 años. Es decir, pueden ser independentistas, pasearse con la estela todo el tiempo que quieran. Lo que no pueden hacer es separar a Cataluña del resto de España. Y lo pudieron experimentar en sus propias carnes. A ver, los políticos tienen que jurar cumplir la Constitución, no necesariamente estar de acuerdo con ella. Y a mí eso me parece bien, porque es que si no, solo habría un partido, el Partido Constitucionalista. Todo lo que pensamos cabe dentro del título 1 de la Constitución. Bien, dejaríamos fuera a una parte considerable de los ciudadanos. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla pues del recuento este interminable que está teniendo lugar en Estados Unidos y de cómo las opciones de Donald Trump poco a poco van deshaciéndose. Donaldo parece empeñado en utilizar todos los recursos legales a su alcance para que quede demostrado sin la menor duda de que José ha ganado pese a algunas irregularidades ya subsanadas o subsanables. Y va a conseguir limpiar la victoria de José de toda sospecha, precisamente tratando de ensuciarla y debido a que no está pudiendo demostrar el masivo fraude electoral supuestamente perpetrado contra él. El lento, inexorable e ineludible proceso por el que va a salir de la presidencia, perdiendo la razón y las formas, parece ser su estrategia para aliviar su frustración. Su presidencia, cuajada de exabruptos, va a acabar con uno memorable. Me han robado porque sí. Veremos si miente él, si mienten los demócratas o si miente todo el sistema político-judicial estadounidense. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Ya sabéis, mañana, hoy es miércoles, mañana será jueves y tenemos contra, por supuesto. Así que aquí os espero. Hasta mañana, amigos.